En este video quiero continuar haciendo una serie de videos acerca de finanzas personales y quiero adaptar un poquito la idea de los 7 Baby Steps. Esto es básicamente un paso a paso de cómo tener control de tus finanzas personales propuesto por Dave Ramsey. Para el que no lo conoce, Dave Ramsey es conocido como un gurú de las finanzas personales, muy bueno, me encantan sus videos. Él tiene básicamente esto que le llaman los 7 Baby Steps. Esto él ha escrito libros, ha hecho muchísimos videos, si lo siguen en sus redes sociales él habla mucho de esto, y la verdad es que me parece una manera muy ordenada de approach las finanzas personales. No lo voy a explicar aquí exactamente como él lo está haciendo, de hecho lo voy a hacer un par de adaptaciones, y no es que esté en desacuerdo de los baby steps, sino que hay cosas que creo que son muy características de la idiosincrasia americana y tal vez de las circunstancias de Estados Unidos, y quiero hacerlo tal vez un poco más genérico, un poco más global. En fin, el primer paso, no tengo ningún ajuste, el primer paso es crear un fondo de emergencia. Este es el primer paso. Básicamente te dice, tienes que dejar de hacer absolutamente todo lo que estás haciendo y tener aproximadamente $1000 en cash. Esto no es una cuenta de ahorro, esto es un fondo de emergencia. Tienes que tener $1000 que puedas utilizar en caso de cualquier emergencia. ¿Y qué pasa? Esto es un punto muy interesante porque es algo cultural, y de hecho yo también crecí pensando esto, equivocadamente, pero es lo que normalmente la gente dice: cuando tienes una emergencia usas la tarjeta de crédito. Yo creo que eso es un gran problema desde el punto de vista de las finanzas personales y desde el punto de vista de tener independencia y autosuficiencia de la deuda. Uno de los problemas es no tener efectivo para solucionar cosas. A ver, la definición de emergencia puede ser relativa. Cuando Dave Ramsey habla de esto, ahí empiezas a ver los pequeños shocks culturales que hay, como por ejemplo la idiosincrasia americana. Dave Ramsey dice: ¿qué pasa si vas al hospital y no tienes con qué pagar el hospital? Vas a entrar en una deuda. Ahí hay dos temas. Evidentemente, en Estados Unidos tienen un problema de salud pública porque no tienen, por ejemplo, acceso, como tienen otros países, a, si no tienes seguro, poder ir a un hospital y que lo pague el Estado. Evidentemente, en otros países, la salud privada puede ser mejor que la salud pública, pero por lo menos la gente de escasos recursos puede ir a atenderse a un hospital sin que esto los deje en una situación financiera delicada, y no es necesariamente el caso de los Estados Unidos. Pero él te dice: bueno, aparte de eso podrías tener, si se te daña el carro, y el carro es una cosa importante para ti porque vives muy lejos de la ciudad, entonces no puedes llegar a tu trabajo si no tienes el carro arreglado. Entonces te dice: bueno, crea un fondo en el que tú dices: tengo líquido y sin necesidad de pedir algún financiamiento. Si tengo alguna emergencia, se dañó algo en mi casa, mis hijos tuvieron un problema, tuve que hacer algún gasto imprevisto. Y ojo, aquí hay que ser muy cuidadoso, y es un poquito relativo probablemente, pero traten de definir qué es una emergencia para usted, y entonces decir: yo voy a reservar $1000, no los voy a tocar, me voy a olvidar que los tengo ahí, y cuando tengo una emergencia saco de esos $1000. Entonces, el siguiente punto, y esto tal vez para algunas personas empiezan a estar de desacuerdo, hay técnicas de esto, y lo que yo puedo tal vez explicar es que hay una diferencia entre las finanzas de una empresa y las finanzas de una persona. El segundo paso de él, antes de empezar a ahorrar, es eliminar la deuda no hipotecaria. Es decir, toda la deuda que no tiene que ver con su casa. Aquí hay un par de detalles, porque por ejemplo algunas personas pueden decir: ok, pero ¿por qué no invertir antes de pagar mi deuda? ¿O por qué no ahorrar antes de pagar mi deuda? Entonces, una de las cosas que dice son varias. La primera, hablemos de inversión. Matemáticamente es muy fácil decir: hey, si mi deuda cuesta 5% y yo me estoy ganando 7%, entonces yo fácilmente puedo ganarme aquí un spread de 2% en el que yo estoy pagando mi deuda y me estoy ganando 2%. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hacer esto? No están tomando en consideración el riesgo. Matemáticamente, si esto fuera un modelo determinístico y tú puedes decir: hey, hay certeza de que yo me puedo ganar el 7% en esto, entonces definitivamente hagámoslo. Hagamos la inversión, se repaga de ese 7%, el 5%, y tengo ese margen. Lo que pasa es que en la mayoría de las veces
la tasa de interés está totalmente relacionada al nivel de riesgo de esa inversión. Entonces uno puede tomar un riesgo calculado y uno puede tratar de decirlo, pero esto definitivamente es variable. Por ejemplo, ¿por qué estoy usando 7% y 5%? Uno puede conseguir diferentes tipos de préstamos. Por ejemplo, es muy común que uno pueda, por ejemplo, si ha repagado un porcentaje importante de su casa o su casa se ha apreciado, una persona puede sacar un préstamo hipotecario y son tasas relativamente bajas. Entonces una persona dice, ¿con qué hago esa plata? Bueno, yo la puedo invertir y si yo invierto en el stock market, históricamente en promedio yo me estaba ganando 7%. Así que pago los 5% y me gano 7%, soy la persona más inteligente del mundo. Ahora, lo que pasa es que evidentemente ese 7% son promedios, no es lo que siempre va a estar pasando, no es necesariamente la vivencia que vas a tener. Por ejemplo, yo este año, como ustedes están viendo, el stock market ha caído drásticamente, ha subido, todavía hay cierto nivel de volatilidad. Entonces, una persona que tal vez invirtió al inicio del stock market, pero vio el dip en el que el stock market estaba cayendo, no solamente tiene que estar pagando estos intereses sobre la deuda, sino que también estaba perdiendo sobre su capital inicial. Inclusive, si entró en pánico y vendió, entonces probablemente no recuperó su inversión. Así que es muy importante entender que estas cosas son probabilísticas. Entonces lo que él dice es, si tú eliminas la deuda, definitivamente te estás ganando 5%. Vamos a ponerlo tal vez un poco diferente, que es con el tema de ahorros. Ok, si yo tengo una tarjeta de crédito y tengo una cuenta de ahorro, ¿qué sería mejor? ¿Meterle $1,000 a mi cuenta de ahorro o pagar los $1,000 que debo a la tarjeta de crédito? Entonces en este caso quedaría en cero. Psicológicamente es muy fácil decir, hey, en una tengo cero de saldo, o sea que no tengo nada, pero en la otra tengo $1,000, entonces para mí es mejor eso. Pero veamos nuevamente las tasas de interés. Una tarjeta de crédito te podría estar costando 18% negativo, porque te está costando, mientras que una cuenta de ahorro, en Panamá ahorita mismo una cuenta de ahorro no está dando más de 2,5% como mucho, muchas están dando 2%. Y estamos hablando de cuenta de ahorro, no estamos hablando de plazas fijos que probablemente sí sean un poco más altas, pero definitivamente no tanto como 18%. Si yo agarro estos $1,000 y pago esta tarjeta de crédito, ¿cuánto me estoy ganando? Me estoy ganando 18%. Y tal vez no tenga mucho sentido visto de esa manera, pero veámoslo así. Digamos que no pagué la tarjeta de crédito, que metí el dinero aquí en esta cuenta de ahorro y me gané 2,5%. Pero esto lo sigo debiendo. Entonces, al final, ¿cuánto realmente me estoy ganando? Yo efectivamente me estoy ganando el 2% de esos $1,000 menos el 18%. Entonces, eso es lo que realmente me estoy ganando con esos $1,000. Y como se dan cuenta, al final estoy perdiendo plata porque los intereses que estoy generando en esa cuenta de ahorro no son suficientes para cubrir los intereses que me está generando no pagar el saldo. Entonces, básicamente con eso nos damos cuenta que es mejor ir saliendo de la deuda. ¿Por qué la deuda no hipotecaria? Y hay que hacer un pequeño hincapié ahí. La deuda no hipotecaria es diferente a todos los otros tipos de deuda. Primero porque la tasa es tradicionalmente más baja y si está relativamente alta en algún momento, dependiendo cómo esté la economía, una de las cosas que uno ciertamente puede hacer es refinanciarla en algún momento. Pero otra cosa interesante a analizar con una hipoteca es que cuando tú, por ejemplo, compras un carro, no es un activo que se está apreciando, mientras que cuando tú compras un bien inmueble como una casa, eso no solamente se convierte en patrimonio tarde o temprano porque acabas de pagar la deuda y ese activo se convierte en un patrimonio, sino que en la mayoría de los casos ese patrimonio se aprecia. Entonces dicen, no es tan importante salir del préstamo hipotecario en ese momento. También hay una razón práctica. El valor de la deuda hipotecaria normalmente es mucho más alta que los otros préstamos, ya sea de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles, etc. Entonces, aquí hay una recomendación interesante. Si yo tuviese, digamos, tengo 4 tipos de deuda. O sea, yo tengo la deuda del auto, yo tengo un préstamo personal, tengo un, vamos a decir, un préstamo estudiantil para la universidad y entonces tengo mi tarjeta de crédito. ¿Cuál debería pagar primero? Matemáticamente estamos muy sesgados a decir deberíamos pagar la que tiene el interés más alto y matemáticamente está correcto. Si por ejemplo esta deuda es 18%, esta deuda digamos que sea 5%,
esta deuda fuese 10 y esta deuda fuese 8%, yo básicamente ordenaría esto y decir, ok, pago el saldo mínimo en todas, y agarro ese pedacito adicional para ir eliminando primero mi tarjeta de crédito, después eliminaría mi préstamo personal, después mi préstamo de auto y por el último el préstamo estudiantil. Esto se llama el método avalancha. Y el método avalancha no está incorrecto. El método avalancha matemáticamente es el que menos me va a estar costando a la hora de calcular los financiamientos. Porque si yo acabo pagando primero esos intereses y lo estoy pagando de manera acelerada, al final acabo pagando menos intereses. Hay un problema, se han hecho muchísimos estudios sobre esto y han dicho que la mayoría de las personas suelen acabar de eliminar su deuda cuando siguen el método de bola de nieve. ¿Qué es lo que dice el método de bola de nieve? Tienes que jugar mucho con la psicología de la persona. Básicamente lo que implica es, en vez de ordenar estos por cuál tiene la tasa más alta, yo lo ordeno por cuál es la que tiene el saldo más bajo. Le pago el saldo mínimo a todas cada mes, pero ordeno esto y digo, yo primero voy a deshacerme el que tiene la deuda más baja. Entonces, si por ejemplo en el auto estoy debiendo $7,000, por ejemplo, todavía me queda de saldo, en el préstamo personal vamos a decir que por ejemplo debo $5,000, que en la deuda estudiantil debo todavía $25,000 y que en la tarjeta de crédito vamos a decir que yo debo $15,000. Según esto, lo que está diciendo el método de bola de nieve es que en vez de pagar la deuda de la tarjeta de crédito, porque es la que tiene la tasa de interés más alta, lo que dice es empecemos pagando el préstamo personal, que son solamente $5,000. Cuando acabas de pagar el saldo de préstamo personal, vas al de auto, después vas a la tarjeta de crédito y por último en el de la deuda estudiantil, que suena raro porque es el que tiene el porcentaje más bajo, pero la lógica detrás de esto es que si cada una de estas tiene su letra, cuando ya eliminaste la primera, digamos la del préstamo personal, esa letra va a ir directamente a pagar el auto. Le llaman bola de nieve porque si se ponen a pensar en una colina, esa bola de nieve va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Esa bola de nieve va creciendo porque en la medida de que tú tienes de tu salario para pagar cada una de estas y vas eliminando deudas, ese dinero que antes utilizabas para pagar un gasto, ahora se va hacia el pago de, digamos, el préstamo del auto. Cuando ya eliminaste estos dos, ese saldo que tú solías pagar para esas dos, ahora va a eliminar la tarjeta de crédito y entonces lo estás tratando de hacer de manera acelerada. Cuando se han hecho estos estudios, dicen que sí, efectivamente hay personas que son bastante matemáticas, bastante ordenadas, bastante goal-oriented, son personas que suelen terminar y decir, hey, pude eliminar mi deuda de la manera en que minimizaba mi gasto de intereses. Pero que la mayoría de las personas suele ver más psicológico la recompensa de sentir que se eliminó una deuda y después quiere eliminar la otra y después quiere eliminar la otra. Así que mi recomendación es siguiendo la que dice Dave Ramsey, utilicen el método de bola de nieve eliminando el saldo de la deuda no hipotecaria. Entonces, paso número 3. Aquí es donde yo empiezo a decir que esto también es relativo pero muy importante. Ahorrar de 3 a 6 meses de gastos. Uy, iba a poner de salarios. Tal vez por esto también es muy importante eliminar la deuda primero, porque si tú tienes una serie de gastos mensuales, y es importante siempre tener su presupuesto, de esos gastos mensuales siempre vas a tener comida, ya sea alquiler o hipoteca. Entonces tienes, por ejemplo, entretenimiento, aparte de entretenimiento tienes entonces el pago a acreedores. Entonces aquí podría tener otras cosas, por ejemplo, gastos escolares, dependiendo de la circunstancia familiar, mantenimiento de la casa o del apartamento. Entonces, aquí lo que te empieza a decir es lo siguiente. Si calculamos estos gastos
hay ciertas técnicas que te dicen que este porcentaje no debería ser más del 25%. Suele ser el caso de que nuestro gasto de alquiler hipoteca es muy grande, entonces también se hace muy difícil empezar a eliminar la deuda hipotecaria o empezar a eliminar esos gastos si forman una parte muy importante de tu salario, pero que este gasto no sea más del 25%. Me queda el otro 75%, que son básicamente estos otros gastos que son la comida, el entretenimiento, pago a acreedores. Ahora, si yo eliminase este pago de acreedores, que es lo que te están recomendando en el punto 2, entonces ya yo tendría un poco más de gastos liberados y entonces no estoy tan dependiente a que esta vez la preocupación del punto 3, ¿qué pasa si yo me quedo sin empleo? Que es una circunstancia que tal vez ahorita le preocupa a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Si tú tuvieses de 3 a 6 meses de gastos ahorrados, tú por lo menos tienes ese nivel de holgura de que no estás viviendo paycheck to paycheck o que estás viviendo de quincena a quincena, como sea el caso. Se han hecho muchísimos estudios y esto es una cosa que tanto en Panamá como en Estados Unidos hay cálculos que dicen que más del 65%, inclusive hasta el 85% en algunos casos, de las personas viven quincena a quincena. Es decir, que casi no tienen plata ahorrada. De hecho, la gran mayoría de las personas no tienen 6 meses ahorrados de gasto. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Una vez ya hayan eliminado esa deuda, empiecen a hacer un presupuesto y dense cuenta cuánto se están gastando en comida, cuánto se están gastando en entretenimiento, si se puede tal vez ajustar esto, cuánto es de gasto de mantenimiento, cuántos son otros gastos fijos que no pueden dejar de pagar. Pero aquí, por ejemplo, dije gastos escolares, eso puede ser la escuela de los niños, eso ciertamente no se puede dejar de pagar, pero poner todo eso en perspectiva y decir, ¿qué tan vulnerable estaríamos yo y mi familia si me quedo sin empleo, si yo soy el principal proveedor del hogar? Entonces debo tener de 3 a 6 meses de salario, de gastos reservados, no 6 meses de salario, sino de gastos reservados. Yo particularmente diría que es mejor tener 6, si pueden tener hasta un poquito más, mejor. De hecho, para las personas que digamos no están felices con su trabajo, una de las cosas que uno dice es, bueno, no me gusta mi trabajo, pero en verdad me pagan mis gastos y en verdad estoy contento con la vida que puedo tener con este salario. Una de las cosas que yo recomendaría es, bueno, ahorre de 6 a 12 meses de ese salario, es decir, trabaje un año, ahorre el equivalente a esos gastos y un día puede decidir renunciar y tratar de hacer su propio negocio o tratar de buscar un empleo que no necesariamente le pague tanto, pero que le da más libertad, más tiempo con su familia y se puede tomar un año entero porque ya está guardando esa cantidad en gastos y ya están previstos. Esto es muy importante para la salud mental de cada persona. Al final esto es relativo, tiene que ver mucho con las metas y la toma de decisión de cada persona, de cada familia, pero sí les recomiendo obviamente tener un fondo de ahorro. Ojo, muy diferente al fondo de reserva. El fondo de ahorro es totalmente independiente al fondo de reserva. Esto es, si usted se queda sin empleo, tiene como asegurar su estilo de vida por lo menos 6 meses. Entonces, aquí es donde empiezan a ver las grandes desviaciones entre las recomendaciones de Gordon Ramsay y las mías. Por ejemplo, de Dave Ramsey y las mías. Dave Ramsey lo que recomienda es que se ahorre, o se invierta, mejor dicho, se invierta 15% del salario de toda la casa. Obviamente él es una persona, bueno, para el que no lo conoce, una persona muy religiosa. Él tiene una opinión muy fuerte sobre esto. Él, una de las cosas que dice es las finanzas de la casa, del marido y de la mujer tienen que estar súper relacionadas. Para mí es un tema más relativo. Yo pienso que en la pareja, independientemente si están casados o no, si son personas que viven juntos, debe haber algún nivel de separación de las finanzas, pero obviamente que se compartan gastos. Pero bueno, es un tema más filosófico de él, pero él dice que se invierta 15% del ingreso familiar. Y miren que aquí sí estoy hablando de ingresos, no estoy hablando de gastos. ¿Por qué no me gusta esta métrica del 15%? A mí, de hecho, no me gustan verlo en estos porcentajes. Yo les recomiendo que más bien usen la regla del 4%. Establezcan cuánto es sus gastos mensuales, multiplican eso por 12. De hecho, tengo un video de esto, les voy a poner el link para que lo vean, pero aquí se lo resumo. Básicamente es tu meta para poder jubilarte o tu meta para, y bueno, de hecho aquí no lo dije, es invertir el 15% para un fondo de jubilación. Mi meta de jubilación debería ser mis gastos mensuales por 12 para que sea el año por 25. ¿Por qué por 25? Bueno, hay un video que es el de la regla del 4%, en el que básicamente te dice, si yo logro
llegar a este número y me empiezo a gastar 4% o genero 4% en intereses y ese es mi presupuesto mensual, yo puedo vivir de manera indefinida sin necesitar ingresos adicionales. Entonces, la sugerencia de Gordon Ramsay es 15% porque también tiene mucho que ver con los instrumentos de inversión privada que existen en Estados Unidos, como el Roth IRA o simplemente el IRA. Entonces hay unos límites sobre cuánto puedes aportar y hay unos temas de también cuánto es lo que se te deduce de impuestos. Y ahí es donde empiezan tal vez las desviaciones de los temas culturales o los temas idiosincráticos americanos y tal vez las políticas acá en América Latina, pero una de las cosas que yo recomendaría es tal vez ajustar este punto 4 a que se convierta en la regla del 4%. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debo estar ahorrando de mi ingreso familiar? Bueno, va a depender de esto. Una vez tengamos la meta, uno simplemente lo que hace una fórmula en su calculadora financiera y dice, mi valor futuro es esa meta, tengo que establecer de aquí a cuántos años me quiero jubilar, esto es dependiendo de cada familia. Entonces uno calcula una tasa de interés, esto es razonable y es relativo. Una de las cosas que uno podría decir es decir, bueno, asumiendo que yo podría estar teniendo 5% promedio de retorno anual, empezando con, y aquí si tienes plata ahorrada puedes poner este monto, pero si no tienes nada, simplemente dices empiezo en cero, entonces la calculadora le diría cuánto es ese ahorro mensual que hay que tener para entonces llegar a esta meta de lo que cada uno necesita para jubilarse. Ahí yo tengo, como les dije, un video en el que cuánto se necesita para poder gastarse $4,000 mensuales, $5,000 mensuales, etc. Punto 5, aquí también tengo una presión bien importante a tal vez esta metodología. No es que esté mal, sino que evidentemente aquí también entramos en otro tema cultural. El punto 5 de los baby steps es ahorrar para un fondo educativo. ¿Por qué tengo un problema con el ahorro del fondo educativo? Bueno, uno de los problemas es que en Estados Unidos la educación se ha vuelto realmente cara, la educación superior. Esto podría ser un video larguísimo hablando solamente de este tema, pero Estados Unidos realmente se ha puesto muy cara la universidad, entonces tiene mucha lógica que uno empiece a ahorrar 18 años desde el momento que nace su hijo o su hija para empezar a ahorrar para su educación. Sin embargo, ciertamente está el tema de que hay acceso para becas, no es que la persona tiene que esperar de que las becas existan, pero lo que está tratando aquí es de eliminar la deuda estudiantil, que es uno tal vez de los principales problemas que tienen las generaciones jóvenes en Estados Unidos, tienen alta cantidad de deuda universitaria, y él dice tratar de eliminar esto. Yo, por ejemplo, tengo la ventaja, mi esposa es alemana, probablemente cuando tenga hijos, mis hijos pueden ir a estudiar a Alemania totalmente gratis o a cualquier otra parte de Europa bastante más económico. Pero bueno, entonces este punto 5, ahorrar para un fondo educativo. ¿Cómo lo podría adaptar? Bueno, si no es para algún miembro de su hijo, tal vez algún miembro de su familia. Si usted ya tiene esta cantidad de dinero ahorrado, ya tiene visualizado cómo empezar un fondo de jubilación, ¿qué le quita que tal vez usted se vuelva un poco más magnánimo y crea tal vez algún tipo de beneficencia en el que usted quiera ayudar a otro miembro de su familia, llámele un sobrino, llámele a un primo, a alguna persona con necesidad que usted conoce, y empieza a ahorrar para un fondo educativo para esa persona? Entonces, punto 6, que para mí podría ser el punto 5 si se elimina este. Punto 6, repagar, ahora sí, la casa antes. Si se dan cuenta, esto es un poco como la pirámide de Maslow, en donde vamos eliminando las prioridades una vez ya tenemos establecidas cuáles son las cosas. Si ya tenemos nuestro fondo de emergencia, si ya tenemos eliminada nuestra deuda y no adquirimos nueva deuda, si ya tenemos un fondo de reserva, si ya estamos haciendo inversiones para nuestro 401k, si ya tenemos reservas para nuestro fondo de jubilación privada, si ya tenemos, digamos, resuelto el tema de un fondo educativo para nuestros hijos o para algún familiar, bueno, entonces acabamos de repagar la casa. ¿Por qué es una buena idea? Bueno, Gordon Ramsay es socio de Chris Hogan. Chris Hogan hizo un estudio donde él entrevistó a más de 1,000 millonarios y él dijo que encontró una alta correlación entre la cantidad de dinero que tenían esas personas y qué tan rápido repagaban sus casas. Entonces él encontraba, no quiero misquote el estudio, pero tal vez se lo pongan en los comentarios, pero si no me equivoco y si mal no recuerdo, él decía que el millonario promedio acababa de repagar su primera casa en los primeros 10 años. Normalmente las casas te dan préstamos de hasta 30 años,
15, 30 años son lo normal. Y la diferencia es, si tú la acabas de repagar antes, no pagas tantos intereses. Entonces, si estás en la posibilidad, que básicamente por eso te dan préstamos tan largos, para que esa letra sea lo más baja posible y esté dentro de tu presupuesto y dentro de tu alcance con tu salario. Pero si tú puedes repagar tu casa antes, te estás ahorrando esos intereses. Entonces, puedes utilizar ese dinero futuro para cualquier otra cosa, para nuevas inversiones, etc. Y como último punto, que realmente no es un baby step, pero como estoy haciendo una adaptación a la de Gordon Ramsay, él dice que hay que dar. Si ya acabaste de reparar tu casa, ya estás invirtiendo, ya estás, ya tu familia está cubierta, no tienes ningún tipo de deuda, empieza a dar. Entonces aquí es donde él dice que si ya generaste tu riqueza, si ya generaste suficiente para ti y para tu familia, bueno, empieza a ser lo más magnánimo que puedas. Ahí vuelve a ser una parte importante a través de la perspectiva filosófica de Dave Ramsey. Dave Ramsey es muy cristiano y una de las cosas que él dice es que, bueno, a cada persona le toca devolver a la sociedad, devolver a sus hermanos. Entonces, el paso 7 básicamente, si ya tienes todas tus cosas cubiertas, empieza a dar. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es buen momento a que cuando ya tú superas todos tus retos personales, ayudes a los demás a superar sus retos personales. Yo no creo que simplemente regalar dinero es la forma de hacerlo. A mí me gusta mucho la creación, por ejemplo, de fondos de becas. Me gusta muchísimo esa idea. Yo siempre digo que en el momento que yo pueda, voy a crear una sociedad en la que ayudo a las personas primero para pagar la universidad. Creo que después lo que haría probablemente sea una escuela, una secundaria, preparatoria para personas de escasos recursos, para que puedan tener acceso a las grandes universidades y sean más competitivos. Pero eso es un tema muy personal. Hay personas que les gustan otros temas, les gustan donar, por ejemplo, a fundaciones para la investigación del cáncer. Si has tenido familiares que han sufrido de cáncer, entienden que eso es una cosa que no solamente lo afecta a uno, sino que afecta a millones de personas alrededor del mundo, y todavía se están haciendo muchos estudios. Donar a este tipo de instituciones científicas, por supuesto que sería una buena estrategia para dar de la riqueza que ya has generado. En fin, estos son los baby steps de Dave Ramsey. Son una buena manera de adaptar y empezar a aprender a manejar las finanzas personales. Y lo voy a hacer nuevamente un pequeño resumen. Lo primero que todo el mundo debe hacer es aparte $1000 y póngalo en una cuenta que genere la mayor cantidad de intereses posible, pero que sea líquida, y tener eso al fondo de emergencia. Olvídese que tenga eso ahí hasta que tenga una emergencia. Trate de no usar eso. Segundo paso, elimine su deuda y no adquiera deuda adicional. El método que yo le sugiero es el método de bola de nieve. Organícelo por cuál es el saldo más bajo que tiene, acabe repagando ese saldo, utilice ese excedente para ir repagando los otros y elimine su deuda no hipotecaria. De ahí, ahorre por lo menos, en mi opinión, 6 meses de gastos. Si usted, por ejemplo, quiere empezar a hacer su propio negocio, le recomiendo que ahorre 12 meses de gastos. De esa manera no está en ese sentimiento de que, bueno, no me puedo aventurar a hacer mi propio negocio porque no sé mi familia cómo va a estar, si yo dependo de mi salario. Tener 12 meses de gastos ahorrados le quita a usted ese estrés y le da la paz mental de que por lo menos puede equivocarse por varios meses hasta tener que ver de qué manera puede solucionar. Y al final las cosas pueden salir muy bien. Eso simplemente es para tener un pequeño safety net. Punto número 4, invertir para su fondo de jubilación. No dependa del fondo de jubilación del Estado. Eso tiene muchos problemas. En muchísimos países desarrollados esto no es un problema, pero en otros países tenemos, por ejemplo, en el caso de Panamá, tenemos ahorita mismo una crisis con el sistema de la Caja de Seguro Social, y entonces siempre hemos estado con el problema de que se va a acabar el fondo de vejez, invalidez y muerte, por lo que les recomiendo que cada uno crea su fondo de jubilación privado. ¿Cómo podría establecer una meta? Utilicen la regla del 4%. Entonces, ahorrar para un fondo educativo, ya sea para usted o para su familia. Repagar su casa antes. Para mí, si eliminan el punto 5, este se podría convertir en punto 5. Y por último, si ya usted ha generado riqueza, si ya usted ha empezado a invertir sus dineros, ya ha empezado a generar algún tipo de ingreso pasivo, done. Ayuda a las personas. Usted puede donar con tiempo, puede donar con dinero para la beneficencia que usted considere mejor. Eso es un tema personal, pero aquí está. Ya habiendo concluido y domando totalmente sus finanzas personales, empieza a ayudar a los demás con sus finanzas. Entonces, básicamente estos son los 7 baby steps adaptados. Espero les haya sido de provecho el video y voy a tratar de hacer un poco más de videos sobre finanzas personales.